La reforma judicial es todo menos judicial. Es una reforma electorera, ni siquiera democrática. Es una reforma tramposa, hija del rencor y del odio, producto de la impotencia y de la soberbia. Es una reforma coja y por último es una reforma hipócrita, porque carga todas las tintas sobre los juzgadores encargados de impartir la justicia, pero calla como momia cuando de las fiscalías y la procuración de justicia se trata. Todo lo que tiene que ver con policías, inteligencia, investigación, informática, peritos, ministerios públicos, no aparece en escena, como si no existieran. Nada se dice de cómo desmantelaron todo el sistema policiaco en México sin ningún diagnóstico y otorgaron esas funciones a unos soldados que disfrazaron de Guardia Nacional, pero que no tienen desarrolladas las capacidades ni los conocimientos, ni cuentan con los instrumentos policíacos para investigar, perseguir y combatir al crimen. Y así se desquició todo el sistema, todo el edificio de la justicia en México. Y tampoco se dice nada de la política de abrazos y balazos que afectó la efectividad del Estado mexicano en su propia integridad, al dejarlo a merced de la posible infiltración del crimen organizado. Pero bueno, regresemos a la reforma judicial. No tuvo diagnóstico, no tuvo estrategia. Se dijo nada más que todo juzgador estaba mal y era un corrupto. Todo, sin excepción. Que negaban la justicia, que eran producto del nepotismo, que obedecían al gran capital o a los extranjeros, y que por lo tanto había que quitarlos, había que cambiarlos, que esa era la solución a todos los males y problemas de la justicia en México, elegir a todos los juzgadores. Nadie lo hace, pero en fin. Hoy a nadie le cabe duda que se lanzaron al despeñadero sin red de contención. Se nos dijo, sin prueba alguna, que la elección de juzgadores era la solución prístina, mágica. Pero la elección solamente ve una parte del fenómeno, una parte mínima del fenómeno judicial, que es cómo integrar al cuerpo encargado del Poder Judicial. Pero el sistema de carrera judicial, aquí y en el mundo entero, ha demostrado con resultados la efectividad de su método para formar, para seleccionar y para mejorar permanentemente a los juzgadores. Y baste ver a la ministra Lenia Batres, que no tiene carrera judicial, observar sus ridículos y su ignorancia, que solo muestra su falta de idoneidad para el puesto. Pero en fin, así lo decidió una persona y en consecuencia se robaron la representación legislativa de los ciudadanos mexicanos para crear una sobrerepresentación y de paso corrompieron a otros senadores inefables con lujo de ostentación y hasta con orgullo e impusieron su reforma, que luego dijeron ni Dios Padre puede revisarla. Es decir, que la abstrayeron de la justicia y del control de constitucionalidad y con eso ellos mismos se abstrayeron de la justicia mexicana. No obstante, al margen de la elección, que no creo que resuelva el problema de la justicia en México y sí que nos pueda hundir en una crisis sin fin y de mil cabezas, hay temas que al día de hoy nadie ha discutido. Asumamos que sí era necesaria una reforma al sistema y al poder judicial. Pero elegirlo no resuelve más que su integración y puede que ni eso. Pero esa fue la narrativa que nos vendieron, la de elegir juzgadores.
pero no la de elegir la justicia que queremos y que necesitamos. Y ese es el problema de fondo que nadie ha tocado. ¿Qué justicia queremos y qué justicia necesitamos en México? ¿Cómo conseguirla y cómo asegurarla? ¿Qué nuevo poder judicial debe tener México? ¿Cómo debe ser y cómo debe funcionar y qué controles debe de tener? Y esto nos lleva a un nuevo capítulo. Hoy ya no se trata de combatir la reforma. Esta ya es una ley vigente. Pero sí se trata de romper un circuito perverso y falso en el que nos han encerrado, de supuestamente combatir la corrupción, el influyentismo, el clasismo, el nepotismo, el neoliberalismo. Y todas son en realidad unas campanas a modo que cualquiera puede llegar y tocar como argumento contra todo mal y como solución también, solución mágica a todo. Y de muestra tenemos a las tres gracias de la Corte mexicana, que hoy andan en una ofensiva campaña, cuando todavía no es tiempo de campaña, y que impersonan, sin embargo, todo lo que dijeron del Poder Judicial. Lenia Batres es producto del nepotismo y del clasismo invertido. Yasmín Esquivel, además de ser producto del plagio, es hija del influyentismo y del clasismo social. Y Lorena Ortiz es una muestra de nepotismo y de incapacidad. Pero no se trata aquí de hablar de ellas. Las menciono simplemente como una muestra para desmentir la narrativa oficial que no se sostiene por sí sola. Pero hoy lo importante es resignificar nuestro momento y ver hacia adelante. Preguntarnos en todo esto, ¿qué justicia queremos para México? ¿Qué justicia, una independiente o una de consigna desde el poder? ¿Una justicia accesible o lejana e imposible? ¿Una justicia honesta o puesta al mejor postor? ¿Una justicia cálida o una distante y fría? ¿Una justicia imparcial, verdaderamente independiente, o una de facción política? Finalmente, ¿una justicia para el débil o una justicia para el cártel? Y más aún, ¿cómo debe ser el nuevo poder judicial? ¿Cómo asegurar una verdadera justicia y no solo una pantomima de elección? Y aún peor, ¿con quién? ¿Con Lenias? ¿Con Loretas? ¿Con Yasmines? Todas ellas sin una verdadera carrera judicial. Y entre todos los que estarán en juego en esta elección, ¿quiénes verdaderamente pueden garantizarnos eficacia, experiencia, conocimiento, capacidad? ¿Quiénes verdaderamente la pueden acreditar? No presumir, no vender, no ofrecer, acreditar en los hechos y con historia. ¿Quiénes están realmente preparados para juzgar y juzgar con verdadera justicia? Finalmente, el diseño de la elección judicial es un diseño que aísla a los candidatos, que los maniata. Claro, estamos hablando de los candidatos que no son de Morena, por más que ellos lo nieguen. A los otros los encierra en una burbuja que llaman ciudadana, pero que en realidad no lo es. Porque la ciudadanía solamente puede ser con otros ciudadanos, no ajenos entre ciudadanos.
Y aquí los candidatos o a los candidatos casi se les prohíbe hablar con los ciudadanos, organizarlos, generar deliberaciones reales sobre problemas reales y lograr entre ellos una acción efectiva. Los candidatos están atados de pies y de manos y tienen más prohibiciones que derechos. Imposible no mencionar que si leemos las reformas constitucional y legales, es ostensible que desarrollaron con mayor detalle y preocupación el proceso de acceso a las candidaturas para asegurarse desde el poder tener la llave a través de los comités de evaluación de quienes van a ser candidatos, es decir, asegurarse una aduana de Morena para no dejar pasar a nadie que le sea incómodo o peligroso. Pero en lo relativo al proceso electoral mismo, su desarrollo legislativo en general es pobre, es esquelético, es restrictivo, es punitivo y es ignorante, tanto del México, del mexicano, y de nuestro sistema electoral. De suerte que para efectos prácticos, un candidato en esta elección judicial prácticamente no puede hacer nada, absolutamente nada. Todo le está prohibido. Y estas prohibiciones se extienden inclusive hacia el ciudadano en general, quien se ve constreñido por taxativas, dificultades e inclusive penalidades si piensa, se expresa, se asocia, participa, se organiza ciudadanamente más allá del simple hecho de ir a votar. Por ejemplo, no nada más para los medios concesionados, sino para cualquier medio como este, ¿sí? Estamos obligados a ser equitativos en las noticias. Pero una noticia es aquello que resalta y se distingue precisamente por ser noticia. Y por lo tanto tendría que ser castigada porque al ser noticia no es equitativa. ¿Y cómo entrevistar equitativamente a decenas de candidatos? Simplemente cómo contactarlos. Hay una imposibilidad física y material de contactarlos. O bien, cómo localizarlos. Y cómo se entrevista a un sinfín de gentes en un medio como este. Y si uno de ellos, uno solo de ellos, no quiere ser entrevistado, ¿ya no hay que entrevistar a nadie? ¿Cómo se mide la imparcialidad y la equidad ciudadana cuando la imparcialidad y la equidad son obligaciones de la autoridad, no de los ciudadanos? Porque precisamente el ciudadano es quien tiene la libertad para elegir y no puede ser, si elige, más que parcial e inequitativo, porque elige a uno entre todos. Pero bueno, ahora dicen que los ciudadanos tenemos que ser imparciales y equitativos, es decir, también nos amarran en nuestras libertades y en nuestros derechos. Y por lo tanto no podemos expresarnos a favor de alguien, no podemos asociarnos con ese alguien, no podemos promoverlo o participar. Realmente no podemos ser ciudadanos. Y preguntémonos antes de que sea demasiado tarde, ¿cómo aceptar que una elección ciudadana sea verdaderamente ciudadana si ser ciudadano es ya casi un delito? Ahora bien, llaman a una elección ciudadana, pero prohíben a los ciudadanos participar más allá del voto. El papel que se nos asigna es testimonial y legitimador de una elección que en realidad no va a ser elección, siempre y cuando nosotros no se lo permitamos. Y eso es si nosotros nos ausentamos de la elección y de las urnas. Lo peor que podemos hacer es no participar y no votar. Y precisamente yo creo que eso es lo que ellos andan buscando. Y por eso redujeron al INE y al tribunal a su mínima expresión, a ujieres de palacio, y redujeron y dificultaron el número de instalación de casillas
y han hecho de las boletas electorales un galimatías y aíslan y maniatan a los candidatos y controlan el acceso a ser candidato y castigan a los ciudadanos por ser ciudadanos. Y finalizo. Eh, Al margen de lo electoral y de los candidatos y de las prohibiciones y de una legislación absurda sin pies ni cabeza y del tiradero que hicieron del Poder Judicial, será necesario, precisamente desde espacios ciudadanos, pequeños o dilatados, modestos o grandiosos, abrir la conversación ciudadana, abrir tiempos y espacios ciudadanos para discutir qué justicia queremos y qué poder judicial necesitamos. Si no resolvemos eso antes de la elección, no podremos exigírselo a los que sean electos, de suerte tal de que nuestro voto sea un mandato por una justicia, una calidad y un tipo de justicia y poder judicial, un paradigma. Por primera vez, no vamos a votar por colores, ni por maquinarias partidistas, ni por publicistas banales. Claro, hablo de los que no vamos a votar bajo el control de Morena. Pero creo que eso es el reto. No se trata de elegir solamente a unos juzgadores por colores o por publicidad o por simple simpatía o por coacción clientelar del voto, sino de elegirlos con un mandato expreso. Y ese mandato es: ¿qué justicia queremos para México y los mexicanos? ¿Qué justicia demandamos? ¿Qué justicia necesitamos? ¿Y cuál debe ser el nuevo poder judicial que salga de este tiradero que han hecho? Un poder judicial, como dicen ellos, de dientes para afuera, verdaderamente ciudadano. Pero que si nosotros realmente logramos imponernos a todo lo que ellos están haciendo, pudiéramos lograr un nuevo poder judicial bajo un diseño y paradigma ciudadano, en donde se resuelvan realmente las demandas de los ciudadanos, no las demandas particulares en casos concretos, sujeto a juicio, no en tribunal, sino la demanda de la justicia ciudadana, del modelo de justicia que queremos. Y si no lo hacemos así, el Tribunal de Vigilancia va a ser una Gestapo potencializada. Y tenemos, por lo tanto, que hacer del voto ciudadano no un cheque en blanco y no una ausencia en las urnas, sino un mandato ciudadano expreso, del mandante ciudadano al mandatario juzgador. Si queremos realmente una justicia ciudadana, salgamos como ciudadanos a decirle a los jueces qué justicia esperamos de ellos, cómo debe ser el Poder Judicial, cómo se deben comportar y cómo vamos a exigir que se comporten. Sé que es difícil porque la gran mayoría inclusive de los juzgadores no creen en esta elección y los ciudadanos menos. Y casi nadie sabe que va a haber elecciones. Por supuesto, así lo hicieron. Quieren que nada más vayan ellos y con 5 votos integren un nuevo poder judicial. Y su cálculo es de que o no elijamos o que elijamos a lo tarugo sin ver. Y nuestra única opción es asumirnos como ciudadanos, irrumpir como ciudadanos, organizarnos y generar, definir un nuevo paradigma del Poder Judicial y de la justicia en México. Y entonces sí, si ya sabemos qué justicia esperamos y qué justicia queremos, podemos ver quiénes entre todos los que salgan de la tómbola nos garantizan. No lenian o salivan voracidad de poder, sino demuestran
acreditan con toda precisión que saben ser juzgadores, que conocen lo que es la justicia, que entienden los procedimientos, que están capacitados, que conocen los verdaderos problemas de la justicia en México y de los mexicanos. Y entonces cambiaríamos la conversación e impondríamos una conversación ciudadana sobre qué justicia y qué poder judicial queremos y por tanto quiénes deben ser los jueces verdaderamente capacitados para responder a nuestras exigencias. De otra suerte, lo que vamos a ver es la leniatización de la justicia en México. Y no creo que eso sea lo que queramos. En LFM Opinión nos interesa mucho tu parecer. Estaremos muy atentos para recibirlo y contestarte. Por otro lado, si lo consideras pertinente, ojalá te puedas suscribir y compartir nuestros programas. Muchas gracias por estar con nosotros.